Hola amigos de Phoenix Mundi, ¿qué tal? Saludos desde Phoenix, Arizona, para todos ustedes. Estamos hoy con un invitado de, podemos decir local, aunque es muy viajero, y es nuestro querido doctor Jaime Cardoso Hernández. Hola Jaime. Hola, Alejandra, mucho gusto estar aquí contigo. Encantadísimos, muy contentos de poderte tener como invitado y conversar un rato y que nos acerques a todo tu mundo tan fascinante que es muy, realmente es polifacético, ¿no? Como ya van a poder ir siguiendo nuestros públicos a través de toda esta entrevista. Eh, Jaime, contanos cómo estás, en qué andás. Pues andamos por acá en el norte, en Seattle, tratando de vivir un poquito del calor de Arizona, de los 110 grados, ¿verdad? Acá estamos en los 70s. Y bueno, pues aquí estoy trabajando a una serie eh, un ensayo, estoy trabajando en este momento acerca de la situación actual, política y económica actual, internacional, enfocándome en México, y estoy escribiendo también, respondiendo a una convocatoria que hizo Relaciones Exteriores de México acerca de personas mexicanas que vivimos en el extranjero, acerca de nuestra experiencia o experiencia que sepamos como inmigrantes viviendo acá en Estados Unidos. Entonces estoy también trabajando eso, entre otras cosas. Magnífico. Bueno, Jaime Cardoso es periodista, doctor en literatura hispánica, tiene también un título de psicología. Les voy a leer brevemente para que tengan una semblanza más precisa del doctor Jaime Cardoso. Es licenciado en Psicología Clínica y obtuvo una maestría en Antropología en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Asimismo, completó una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Guerrero. En los Estados Unidos recibió los títulos de maestría y doctorado en español por la Arizona State University. En México, el doctor Jaime Cardoso fue profesor en dos universidades, como la Universidad Autónoma de Guerrero, en psicología, eso me interesó ver en tu currículum, y también en la de Querétaro. Y en los Estados Unidos fue instructor en el programa de español en la Arizona State University. Tiene una amplia actividad realmente profesional, Jaime Cardoso, y podemos mencionar una de ellas que me llamó la atención, que fue director del Museo Arqueológico de Acapulco desde el año 89 al 91, así que eso era algo que no sabía y me encantó descubrir de tus antecedentes. Por más de 10 años publicó artículos de opinión en periódicos mexicanos y en el estado de Arizona. Es coautor de Figuras y Testimonios, que fue publicado por la Biblioteca Central de Los Ángeles. Jaime desde jovencito ha incursionado como compositor, intérprete y guitarrista de diversas bandas de rock, canto nuevo y música folclórica latinoamericana. Ya vamos a ver un clip muy prontito, en unos minutos, sobre un poco su actividad de compositor y guitarrista. Ha publicado manuales, cuentos, ensayos, artículos que abordan temas académicos, sociales, culturales y políticos con una mirada crítica y comprometida. Esto ya se habrán dado cuenta nomás en las primeras palabras de introducción de Jaime Cardoso recién. Recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Teatro Histórico por su obra de teatro Las dos muertes de Juan, el Latin American Publishing Award y el Gail Gunterman Excellence Award in Teaching, otorgados por la School of International Letters and Cultures de Arizona State University. Jaime Cardoso actualmente es profesor de tiempo completo en Tempe Preparatory Academy de la ciudad de Tempe, Arizona. Así que Jaime, frente a toda esta multiplicidad, puedo decir disciplinaria, pero también es artística, ¿no? Un poco ahí habría que revisar el término. Te puedo preguntar, a ver,
si varias artes o disciplinas que han sido parte de la construcción de tu vida, ¿no? Como hemos mencionado. Te pregunto, si volvieras a nacer, si se te diera una única opción para elegir dedicarte a esa tarea u ocupación, ¿cuál preferirías y por qué? La de músico. ¿Por qué? A ver, wow. Sí, la de músico. Y de hecho eso era mi objetivo cuando terminé la preparatoria, entrar al Conservatorio Nacional de Música en la Ciudad de México. No se dio por ciertas circunstancias debido al tiempo. No estaba sincronizado cuando yo me gradué y cuando comenzaban los cursos. Pero definitivamente sería eso porque la música ha sido pues parte de mi vida entera, yo creo que de los 10 años, cuando me encontré una guitarra en un chiquero de mi casa, teníamos marranos, me encontré una guitarra con una cuerda y que la descubrí, estaba rota, y empecé a sacar mis primeras canciones con una sola cuerda. Ahí me fascinó el mundo de la música. Después le puse una segunda cuerda. Mi padre, cuando me veía tocar con 2 cuerdas, una guitarra rota, me regaló una guitarra ya con 6 cuerdas. Entonces entré en el reto de 6 cuerdas, no más 1 ni 2, sino 6 cuerdas. Y entonces empecé a practicar. Me iba al mercado central de la ciudad donde había un señor invidente que tocaba la guitarra, música de ranchera mexicana, y pedía dinero. Entonces yo iba, y fue mi primer maestro de guitarra porque yo le iba a copiar los tonos de la guitarra. Entonces, bueno, así empecé en el mundo de la música, y si volvieran a hacer, estudiaría música 100%. ¿Y cómo se desarrolló después tu contacto con la música? Digamos, ¿por vos mismo? ¿Fuiste algún maestro? ¿Cómo continuaste desarrollando? Mira, fíjate que yo nací en la Ciudad de México, pero muy pequeño mi familia se mudó al estado de Querétaro, y específicamente a San Juan del Río, Querétaro. Está como a 2 horas de la Ciudad de México. En este lugar, en aquel tiempo, era un pueblo de 15,000 habitantes, entre 15 y 20,000 habitantes. Entonces, ahí es cuando yo empecé a tocar guitarra y a aprender por mí mismo. Y lo que pasa es que ahí no teníamos opciones. Por supuesto, no había internet, no había todos los medios que hay ahora, no había escuelas de música. Entonces, nos enseñamos entre nosotros mismos. Teníamos un grupo de amigos y nos juntábamos en el jardín, en la calle, y empezábamos a tocar instrumentos, de tal manera que cuando terminé la escuela secundaria, un amigo mío, mi amigo Mario Sandoval, a quien lo mando saludar, lo estimo mucho, formamos nuestra primera banda de rock, ahora conocido como classic rock, rock clásico, ¿verdad? Entonces, estaba yo en primer año de preparatoria y empecé ya formalmente a tocar en una banda. Y lo más interesante y lo más chistoso es de que nos pagaban. Fíjate, tocábamos y yo decía, ¿me pagan por hacer esto que a mí me encanta? Pues qué maravilloso. Entonces, así era, nos enseñábamos a nosotros mismos, y después estudiando de otras maneras, con maestros, con libros, etcétera. Qué bonita historia. Y entonces, ya teniendo un poco la idea de tu especial conexión con la música, te pregunto, ¿qué disfrutás o qué es lo que te da más gozo en las otras disciplinas o artes como la psicología, el periodismo, la escritura, incluso la docencia, ¿no? Que están también muy fuerte, muy presente en tu vida. Fíjate que yo desde pequeño, me platica mi familia, ¿verdad? Mis padres, dicen que yo era muy curioso. Entonces me llevaban de viaje y siempre yo estaba preguntando, ¿qué es ese edificio? ¿Qué es ese monumento? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Dicen que me la pasaba haciendo preguntas y preguntas. Y fíjate que yo creo que eso marcó mi vida y mi interés por estudiar diferentes temas. Entonces, primero, bueno, ya vimos la música. Después, en la preparatoria, tuvimos grupos de literatura, donde leíamos y discutíamos textos como Hermann Hesse, Gibran Jalil, Kafka, grupos con un maestro, Fernando Tapia se llamaba el maestro,
que nos podíamos discutir literatura, aparte de nuestras clases, ¿verdad? Teníamos grupos terapéuticos, yo todavía no entraba a psicología y en la preparatoria hacíamos eso. Y después cuando vi la opción de entrar a psicología me interesó mucho el ramo. Y ya cuando me adentré, bueno, empecé a estudiar psicología, me especialicé en psicología clínica y vi el amplio, la gama de cosas que se podían estudiar a través de eso, siempre del lado de la música. La música nunca la dejé y nunca la he dejado. Entonces mi actividad profesional siempre fue paralela a la música. Entonces fue psicología, después me adentré a estudiar los fenómenos sociales y fue cuando me interesó entrar a sociología, fue cuando terminé unos estudios en ciencias sociales, bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Digamos que es la curiosidad lo que lleva a uno, lo que me llevó a mí a adentrarme, a tratar de profundizar en diferentes temas, siempre de carácter social. Uh-huh. Y bueno, ya me está fascinando la idea de que hayas tenido todas esas posibilidades de actividades en tu escuela que llamamos secundaria, ¿no? Preparatoria, uh-huh. Qué maravilla, qué sí. lujo, ¿no? Qué lujo. Y con respecto entonces a la docencia, porque está también presente incluso en el clip que vamos a escuchar ahora en un momentito, hay una mención de la docencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo la has experimentado? Muy bien, me encanta, me encanta. Creo que eso sería, si me hubieras preguntado, aparte de la música, ¿qué otra actividad te hubiera fascinado hacer? Yo creo que sería la docencia. Fíjate que yo empecé a dar clases desde muy pequeño, muy chico. Todavía me pongo yo a pensar, ¿cómo podía hacer eso? Mira, cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo me independicé de mi familia. Entonces vivía de tocar música, tú sabes, en fiestas, en bodas, en ese tipo de cosas, y también se me ocurrió la idea, bueno, ¿y por qué no doy clases? Y entonces fui a instituciones privadas por mí mismo y ofrecía mis servicios con tan buena suerte que me llegaron a contratar. Te estoy hablando, yo tenía como 19 años, 20 años, ¿eh? Y entonces empecé a dar clases en escuelas preparatorias, en escuelas técnicas, en una secundaria para adultos, clases de historia, clases de psicología, hasta de ortografía, español y ortografía me llegaron a contratar. Pero lo más interesante que se me hace es que yo me gradué aproximadamente como a los 22 años de edad, me gradué de psicología con la especialidad de psicología y abrieron un concurso de oposición en la facultad. Entonces yo dije, yo voy a concursar y obtuve una clase, me contrataron en la universidad de Querétaro y tenía yo apenas 23 o 24 años, era un chamaco. Así es que yo empecé a dar clases a nivel de universidad cuando tenía esa edad. Inclusive después me nombraron coordinador de una extensión universitaria del departamento de psicología y tenía yo apenas 24 años. Así es que es otra parte de mi vida que la he disfrutado, que la sigo disfrutando y como la música parte esencial de lo que soy. Magnífica historia, magnífico. Vamos a escuchar ahora un clip que tenemos acá separado sobre un tema que Jaime compuso, está tocando guitarra, compuso la letra, compuso la música que se titula Girando al revés. Vaya título, ¿no? Tan sugerente. Y también tenemos que puntualizar que va a estar cantada con una hermosa voz que es la propia de Javier de Mabel, que se encargó también de hacer los arreglos y la edición de este clip. Y amigos, no solo guitarra, un cello, ¿no? Esta combinación es hermosa de guitarra y cello. Este evento que vamos a ver ahora en teatro se realizó en las instalaciones teatrales de FEXA Media Cultural Center, que hace un año, ¿no es cierto? Más o menos. Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Así que, bueno, estuve ahí y fue un espectáculo precioso. Vamos a compartir estos minutos con nuestro público. Por favor, señor productor.
mocedades, fuimos una gama de sentimientos y ciertos errores, inquietos proyectos, viviendo en batalla. Quisimos el mundo girando al revés. Momentos vitales de transformación quedaron grabados en el corazón. El tiempo camina, padece en el tiempo, pero el 8 de mayo siempre vive en ti. Ardieron las calles con gente sutil, pidiendo justicia sin porvenir, y nos golpearon, nos expulsaron, nos difamaron, no nos rendimos. Cambiamos los planes en vuestra docencia e hicimos que todo girara al revés, girara al cantamos en guardia a los estudiantes, a nuestras mujeres de seda y hierro puro. Por eso la historia de amargo dolor, poquito a poquito nos da la razón. Cantamos en guardia a los estudiantes, por eso la historia nos da la razón, nos da la razón. Hermoso. Y a ver, un poco para darnos una semblanza de cómo fue ese momento de escritura y de composición tuya de este tema, y si nos podés decir qué pasó con ese 8 de mayo. ¿No? Sí, mira, déjame decirte cómo surgió la canción. Justamente la generación de mis compañeros de psicología clínica de la Universidad Autónoma de Querétaro hicieron una gran celebración porque fueron los 50 años de haber ingresado a la facultad. Entonces, yo no pude ir a esa reunión por cuestiones de trabajo. Entonces me dijeron, bueno, oye, si puedes componer una canción o algo. No, de hecho, nos lo pidieron a 3 personas que éramos músicos y que estábamos en la facultad. Entonces, curiosamente, cada uno de nosotros compuso una canción. Entonces, yo envié esta canción. Mira, el 8 de mayo se refiere a un movimiento social en donde participamos nosotros desde 1980. Esto fue en Querétaro y fue un movimiento que inició la Escuela de Maestros Normal de Querétaro. Pedían una biblioteca, querían transformar
los planes de estudio, en fin, querían recursos para mejorar la educación, ¿verdad? Y en la ciudad fue el presidente de la República, y entonces los normalistas quisieron acercarse al presidente para hacer el planteamiento de lo que estaba pasando. La respuesta del gobierno estatal, principalmente del gobernador, fue mandar a la fuerza pública. Entonces nos golpeó, reprimió la manifestación, violó la autonomía universitaria, y a partir de ahí se desató un movimiento social impresionante, porque después creció. Ya no nada más era los maestros, la escuela normal, ni la facultad de psicología donde nosotros estábamos, sino que se unieron otras escuelas de la universidad. La misma universidad paró y empezó a hacerse un movimiento donde se involucraron campesinos, obreros. Empezó a crecer, y al final de cuentas tuvieron que dar las demandas que se daba a un principio. Y eso quedó mucho en la memoria de los universitarios y de la población, y es algo que todavía se menciona, está en los libros, pero fue un hecho histórico. Entonces, ese 8 de mayo yo lo menciono por esa razón. Claro, porque yo encontré, bueno, obviamente no lo sabía, pero fue el natalicio de Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Que considerado padre de la patria mexicana, entonces tal vez tuvo alguna conexión de elegir esa fecha para esta movilización. No tiene relación. Coincidió solamente con la visita del presidente de la República, como mencionaba, y entonces se dio esta confrontación, sí. Pero te comento que originalmente la canción era para ser interpretada en una reunión, en ese aniversario, pero después la canción como que ha rebasado esas paredes. Y hace poco alguien me mandó un enlace que la estaban presentando en la Radio Universidad de la Universidad de Querétaro. Entonces dije, mira nada más dónde anda. Magnífico. Acá tenemos saludos de Yoli Gutiérrez, muchas gracias. No, muchos saludos a Yoli. Qué lindo. Bueno, amigos de Phoenix Mundi, están desde ya invitados para hacer comentarios, enviar mensajes ahora o luego en las plataformas, así que por favor háganlo, que nos da mucho gusto recibir y en la posibilidad de contestar también cualquier comentario. Y bueno, entonces vamos a ir, ya que estamos inmersos en estos compases, en estos sonidos musicales y en la letra, a la parte de tu publicación. Pero antes de ver un poco, Jaime tiene numerosos libros publicados, y como vamos a ver, pero me gustaría, antes de hacer ese salto, se me ocurrió si has realmente girado al revés en tu vida. Sí, que es lo que tratábamos de hacer nosotros en la universidad, hacer que el mundo girara al revés de como nos tenían. Sí, definitivamente yo siempre trataba de girar al revés. Como compromiso social, y también tendrá que ver con lo personal, ¿o no? Sí, también. Bueno, es que también está muy relacionado desde mi punto de vista. Desde el compromiso social te debo de confesar algo. Yo siempre he sido yo nunca he sido derecha, menos de ultraderecha. Yo me considero una persona de izquierda, así me defino siempre. Y claro, eso, ser de izquierda te implica también cuestionarte tu forma de vida, tu forma de ser. Por ejemplo, tu relación con la mujer. Y ese es un tema que nosotros los hombres tenemos que verlo, ¿no? Por ejemplo, cuestionarme mis machismos y mis micromachismos, sobre todo, ¿verdad? Que a veces uno piensa que, yo sí pensaba cuando estaba en la universidad, soy muy liberal, yo soy feminista y no sé qué, y uno si se pone a analizar, uno está invadido de micromachismos, pero sí de manera cotidiana, ¿no? Entonces, girar al revés es precisamente combatir ese machismo, esos micromachismos, y tener un compromiso social, ¿verdad? No solamente con la palabra, sino también con los hechos. Y ahorita lo que estamos viviendo en Estados Unidos y en el mundo, más que nada es un
es un compromiso de nosotros participar en los diferentes movimientos que hay. Yo participo allí en Phoenix en movimientos en protesta por la situación actual, ¿no? Que es terrible. Me gustó lo de micromachismo, así que lo tenemos en cuenta para citarlo a Jaime Cardoso. Vamos entonces, por favor, señor productor, a pasar uno por uno ahí las diapositivas y Jaime nos pueda ilustrar sobre estos libros que él ha publicado, acercarnos un poco a su aspecto literario y periodístico, que está muy presente, y Sí. por supuesto la parte de docencia. Entonces, si vamos a la primera diapositiva, vacíos, ay, a ver, y con esta tapa hermosa, a ver, vamos a quedarnos en una, y ahí te escuchamos, Jaime, brevemente, por favor. Sí, bueno, la novela Vacío es una novela que he ido trabajando mucho esta novela. ¿Qué te puedo decir? Pues Vacíos habla de esa necesidad humana por llenar sus huecos, ¿verdad? Y no solamente el ser humano como individual, sino las sociedades. Siempre tratamos de llenar esos vacíos y el planteamiento, digamos, teórico o la idea general es de que la cultura, el arte, la literatura, las novelas, las letras, etcétera, tienden a llenar esos vacíos humanos. Entonces, sobre eso trata el tema. Aquí trato de entrelazar la vida de diversos personajes que aparentemente no tienen nada que ver, que son de diferentes culturas. Hay una indígena, hay un profesor universitario, hay un chavos banda, ¿verdad? Mujeres de la ciudad, etcétera. Entonces entrelazo eso y trata de ser muy polifónica en el sentido de mezclar técnicas de la literatura, cuentos, y periodismo y artículos periodísticos. Entonces hay ese experimento, bueno, que no es experimento, ya lo han intentado muchos, ¿no? Pero claro, esa es la estrategia que utilizo en este libro. Muy bien, y con una tapa muy, muy sugerente, que es pintada por tu hija, tengo entendido. Sí, con Ariana hizo un cuadro, el que lo tengo en mi estudio, y me pareció, dije, este cuadro está muy bien para mi portada. Sí, después de consultar con ella, me dijo, sí, puedes utilizarla, entonces. Perfecto. Vamos a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos podés decir de esta publicación? Yo, como te comenté hace un momento, empecé a tocar en grupos de rock cuando entré a la preparatoria. Entonces, en ese periodo de tiempo, esto fue en San Juan del Río, Querétaro. Es acerca de ese periodo, de mi periodo como rockero en San Juan del Río, que fue de los 70, mediados de los 70. Entonces hago un recuento de las bandas, cómo de alguna manera este lugar que era tan pequeño reflejaba lo que estaba pasando a nivel nacional, cómo se convierte en un laboratorio donde chocaban las dos visiones de la música, ¿no? La música, el rock and roll tradicional, el rock and roll que hablaba del amor, y del otro lado el rock and roll más contestatario, ¿verdad? Y yo pertenecía a ese tipo de rockeros, los contestatarios, que estábamos en contra del status quo, que repelábamos, que a nuestra manera queríamos cambiar las cosas. Eso se trata del libro y tiene una introducción muy breve introducción acerca del rock en general. Interesante, muy interesante lo que nos decís. La otra publicación que podamos, estas dos, acá ya se relaciona más a la cuestión docencia, ¿no? Sí, el de Reading for Spanish Learners son cuentos muy breves. Por supuesto, están en español, con una introducción en inglés, con un vocabulario, y es precisamente para que las personas que están aprendiendo el idioma se adentren a leer algo de literatura. El vocabulario es simple,
pero son historias muy breves que, por cierto, estos cuentos, algunos cuentos que pongo yo ahí, acostumbraba leerse, no leérselos, contárselos a la hermana de mi esposa cuando era niña. Entonces le contaba, le inventaba yo historias y después las escribí y bueno, es producto de eso. Son cuentos muy breves otra Entonces, vez. ¿son todos Sí, tuyos o has sí, combinado de otros? Oh, muy no bien, son todos míos. muy bien. Y el Eh, otro es un manual de actividades. Sí, este manual yo lo utilizo para mis estudiantes de español y es una recopilación muy breve, ¿verdad? Muy general, no es exhaustiva, acerca de la literatura hispanoamericana. A ver, déjame, es que tengo 3 manuales. Eh, no, perdón, esta es una recopilación de diferentes autores, por ejemplo, abre con un cuento de Borges, Los dos reyes y los dos laberintos, que es un cuento, lo has de conocer, de una sola página. Abre con ese y claro, hay ejercicios de prelectura y postlectura, de comprensión y luego ejercicios de gramática. Después hay otro cuento, por ejemplo, de Elena Poniatowska, igual, con una introducción, etcétera, y sucesivamente cuentos. Sí, hay un cuento mío y también hay un par de artículos periodísticos míos que también ayudan a mis estudiantes a entrar en contacto con textos auténticos, ¿verdad? Y el libro cierra con La barca sin pescador, que tú sabes que es de Casona, que es una obra de teatro, con actividades de prelectura, vocabulario, gramática, Muy bien. etcétera. Y en las próximas, por favor, pasamos a la siguiente. Fíjate que tiene una historia muy curiosa porque seguramente conoces a Paco Ignacio Taibo II. Es el director de Fondo de Cultura en México y es un escritor, tiene muchos libros, historiador, es un intelectual muy importante en México. Bueno, Paco Ignacio Taibo II y Rogelio Vizcaíno escribieron un libro que se llama Socialismo en un solo puerto y es acerca de un personaje que se llama Juan Ranulfo Escudero, mejor conocido como Juan R. Escudero. Es un personaje impresionante, este Juan R. Escudero. Él nació en 1890 y fue fusilado, sobrevivió y luego asesinado en 1923. Fue un líder del puerto de Acapulco, en México, cuando Acapulco, a principios del siglo XX, permanecía prácticamente aislado. Solamente había acceso, era más fácil acceder por mar que por tierra. A la Ciudad de México te llevaba días llegar a la Ciudad de México porque no había caminos y era a través de burros y caballos. Y en este lugar crearon un monopolio y una sociedad de explotación de los pescadores, unos personajes de origen español. Entonces tenían controlado el pueblo y controlada la producción y bueno, y de repente surge este personaje, Juan R. Escudero, y empieza a organizar a los pescadores y a los campesinos, a las mujeres. Era muy adelantado para su época. Creó un partido que se llamaba Partido Obrero de Acapulco. Lo amenazan de muerte, tiene que escapar, vive en San Francisco, aparentemente tuvo contacto con los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón son precursores de la Revolución Mexicana, anarquistas. Juan Escudero llega, probablemente impactado por estos personajes que también vivían en San Francisco, y crea este partido que te comentaba y empieza a organizar a los campesinos. Lo impresionante de su vida es de que gana las elecciones para presidente municipal y los hombres poderosos lo mandan matar y le hacen un atentado y a partir del atentado queda solamente con pierde toda la movilidad parapléjico, en una palabra, queda parapléjico. Y en lo que se recupera se vuelve a meter a las elecciones y vuelve a ganar, pero ya con
con esos problemas que tiene, vuelve a ganar Como y si- bueno, es una historia muy larga, sí, pero pero después ya nos estás... lo vuelven a tomar y lo fusilan. Ujú. Bueno, es Muy un bien. personaje, sí. Y pasamos a la siguiente publicación, Jaime. Los meses del camarón. El camarón era mi abuelo. Le decían el camarón porque era pinto de su piel. Y él fue presidente municipal en San Juan del Río por unos meses, casi un año entonces, básicamente es la vida sobre él. Fue un hombre muy progresista. Estamos hablando de 1954, 1955 fue presidente municipal. Y las digresiones son que trato de conjuntar no solamente la historia política de él, sino que con eventos a nivel nacional que ocurrieron durante esa época. Perfecto. La siguiente publicación, por favor. La magia. La magia de las palabras, México por la disputa por la nación. Este libro se enfoca en dos hechos históricos en México, que fueron la represión de 1968 en Tlatelolco, en México, donde murieron cientos de estudiantes, 400, quizá no se sabe cuántos, es un hecho histórico. Y el otro es el surgimiento del movimiento zapatista el 1 de enero de 1994. Me enfoco en estos dos hechos, claro, hay muchísimos más que me podría haber enfocado, pero yo seleccioné estos dos hechos tan relevantes. Y entonces lo que estudio, bueno, contextualizo el fenómeno, cómo surgieron, por qué, y estudio cuál fue la reacción de los intelectuales ante estos hechos. Entonces, a raíz de esto se escribieron cuentos, se escribieron artículos periodísticos, ensayos, etcétera, y entonces yo estudio esos artículos, ensayos, etcétera, que fueron una reacción a estos hechos históricos. Interesantísimo, interesantísimo. Pasamos a la siguiente publicación, que son, aquí tenemos dos. Del hecho. Lo del hecho al dicho, ¿no? Tan Y una mamá me preguntó, oye, pero ¿por qué es del dicho al hecho? Sí, le digo, pero aquí es del hecho al dicho porque van a aprender gramática para después hacer las cosas. Este libro es gramática básica, ejercicios de gramática muy básica. Es un poco mecánico, traté de meter algunas cuestiones no tan mecánicas por ejemplo, de situaciones orales, ese tipo de cosas. Y está enfocado, de hecho, el dicho está enfocado para estudiantes de español que inician apenas la aventura por aprender otro idioma. El otro libro ya lo comentamos. Lo habíamos comentado y tenemos uno más que tiene una tapa muy interesante también. ¿Qué nos puedes decir? Este libro fue coordinado por un famoso poeta, Manuel Luna. Él vivía en Los Ángeles, ahorita vive en Tijuana, tiene muchas publicaciones, es salvadoreño, creo que ya dije, y se llama Figuras y Testimonios. Fue producto de un taller literario que teníamos en Los Ángeles. Entonces, los textos que escribimos, que son unos de poesía, los míos son narraciones, pues los hicieron una compilación y la publicó la Librería Central de Los Ángeles. Muy bien. Y ahora vamos al último que tenés publicado, porque hay que aclarar que Jaime Cardoso sigue trabajando en varios libros que se están por publicar también, pero este es el último del año pasado, ¿no? 2025. Sí. Y bueno, mencionarnos brevemente, y yo tengo acá separado unas líneas para comentar sobre tu escritura. Sí. Mira, yo escribía en el periódico La Voz. Entonces... Perdón, La Voz es de Phoenix, ¿no? Sí, el periódico de Phoenix. Sí. Y entonces, este libro es una recopilación de esos artículos. Yo tengo los periódicos en un librero que tengo en el garage de mi casa, y un día estaba limpiándolo y dije, bueno, estos se van a perder. Entonces, como tengo los textos afortunadamente en la computadora, decidí trabajarlos y ponerlos, organizarlos y ponerlos juntos. Entonces, son una reacción de una persona, de un escritor en mi caso,
hacia lo que estaba ocurriendo en ese momento histórico. Entonces los temas son muy variados, desde, por ejemplo, la mujer, de cuestiones de inmigración, cuestiones de economía, cuestiones de corrupción, y está enfocado básicamente en México o México-Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es esa recopilación de 2 años de trabajo periodístico que realicé en La Voz. Me encantó porque ya estamos cerrando. Acá tenemos saludo de Lorena Espinosa Moreno, muchas gracias. Saludos, Lorena, ella es de México, es una cantante muy talentosa de México. Qué lindo en Querétaro. Bueno, saludos entonces también. Y leyendo acá tu libro, Entre el poder y la calle, ¿no? Uno dice artículos, crónicas del 2000 al 2002, y vos en la introducción empezás diciendo que los artículos periodísticos de opinión son una herramienta valiosa para preservar la memoria histórica. Permiten conocer cómo percibía el autor los acontecimientos de su tiempo y ofrecen un testimonio, etc. A mí lo que me pasó es que leyendo estas crónicas, en realidad, como se refieren a cuestiones sociales o eventos históricos del momento, me llevaba tus comentarios o evaluaciones o recopilación de datos a hacer inmediatamente una relectura en el presente de los Estados Unidos en particular, y por extensión obviamente también a México. Digo Estados Unidos porque uno está viviendo en ese país, pero digamos, tus crónicas en realidad son muy interesantes desde el punto de vista de releer como antecedente para una comprensión, si se quiere, más profunda, y también ampliar o darle un escenario a lo que ocurre en el presente nuestro, ¿no? Así que lo que a mí me pasó, más que quedarme en aquel pasado, inmediatamente lo transfería a los temas de nuestro presente. Así que bueno, ahí va el comentario para vos. Sí, fíjate que tienes toda la razón. Mira, te puedo dar un ejemplo concreto. En México, a finales de los 90, hubo un saqueo de la riqueza de México tremenda. Hubo una crisis económica, no sé si lo hayas oído mencionar, el efecto tequila que se llamó. Sí, que fue una crisis tremenda, producto de todas las políticas del neoliberalismo. Acaba de salir Salinas de Gortari, vendió todas las empresas públicas. El siguiente presidente Zedillo se encargó de hacer otro remate y el país estaba en la miseria y endeudaron al país de una manera horrible. Hoy todavía los mexicanos están pagando la deuda que es producto de esas políticas neoliberales, ¿verdad? Sí, y como tú dices, ahí hay antecedentes de algo que todavía nos impacta, ¿no? Recomiendo a nuestro público estos libros de Jaime Cardoso. Jaime me comentó que se pueden conseguir muy bien por Amazon, así que bueno, si ya los tienen ahí a mano para una lectura muy, muy interesante y gozarla también en todo lo que es la parte ficción histórica, ¿no? Así que bueno, Jaime, ¿algún otro comentario breve que te haya quedado ahí, como decimos, en el tintero para hacer, o vamos ya al cierre? Mira, además te voy a comentar, por ahí no está un libro que también utilizo para mis estudiantes, que es acerca de, es una recopilación de textos, y es sobre literatura hispanoamericana. Es un libro de texto que también utilizo para mis estudiantes, que han estudiado, después de estudiar 4 años español. Y la primera parte del libro es sobre Hispanoamérica. Leemos desde secciones del Popol Vuh, Nezahualcóyotl,
seguimos en el tiempo, leer un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, etcétera, y la segunda parte, literatura española. Empezamos, por supuesto, con el Cid y terminamos con Federico García Lorca, ¿verdad? Bodas de sangre. También es un texto que también quien se interese pueden estar ahí, son con ejercicios y introducciones a cada uno de sus textos. Muy bien, para el uso docente. Uh-huh. Muchísimas gracias, Jaime, por estar acá con nosotros y compartir todo este mundo tan rico y espléndido que tenés en tu vida. Muchísimas gracias, es un placer, como siempre, estar aquí en tu podcast y también lo que hace FXAMS. Oh my God, qué trabajo tan maravilloso hacen ustedes. Sí, que tanto vos estás comprometido con FEXAM. Así que muchísimas gracias, Jaime, nuevamente. Muchísimas gracias a nuestro público. Saben que pueden escribir comentarios, preguntas, luego en las plataformas para ser respondidas. Bienvenidos. Y, por supuesto, muchísimas gracias al doctor Daniel Vargas Minervi por su trabajo en producción, el siempre presente Felipe Morales y desde ya a la titular de FEXAM Cultural Center, Yoli Gutiérrez. Así que nos vemos en un mes con otro invitado y esa vez será desde Ecuador. Así que nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, chao.